Vamos a empezar la clase entonces de hoy. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado a ver la clase pasada. Ustedes en el aula virtual ya tienen este PowerPoint con las cosas que vamos a desarrollar en esta clase y mañana probablemente les suba el que sigue, ¿cierto? Para que ustedes lo vayan viendo y así tengan una idea de los temas que vamos a tratar. Vamos a admitir a esta gente y enseguida empezamos donde habíamos quedado, ¿cierto? Que es en esta parte habíamos quedado. Habíamos hecho la clasificación, habíamos llegado acá. Diferentes partes que integran un puente. ¿Ustedes ahí ven? ¿Ven bien? ¿Y escuchan bien? No le escucho bien, por favor. ¿Hola? Sí, se ve y se escucha bien. Escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a presentar entonces y vamos a ver si podemos grabar la clase. Ya está grabando, profe. Sí, está Me grabando. aparece. Sí. Bueno, otra vez me remite a la primera. Bueno, diferentes partes que integran un puente. ¿Para qué es esta clase? Todos ustedes han visto puentes a lo largo de su vida, digamos, porque les ha interesado, porque seguramente si estudian ingeniería civil es una cosa que les llama la atención, por lo menos. Y es una estructura que responde a los criterios, ¿no es cierto?, que ustedes han estudiado partiendo desde la estática, ¿no es cierto?, después de la estática pasan a la mecánica de las estructuras, en donde van a ver el dimensionado de las distintas partes en función de las solicitaciones. Es más, ustedes han aprendido ya a analizar en función de las cargas que tiene una estructura, cuáles son los esfuerzos a las que se encuentran sometidas las distintas partes. Y como han también estudiado en alguna parte cuáles son de su carrera, cuáles son los esfuerzos característicos sobre secciones, que básicamente podemos decir que pueden ser esfuerzos axiales, de compresión o tracción. También tenemos esfuerzos flexionales, que van desde una flexión pura, una flexión simple, una flexión oblicua o disimétrica, una flexión compuesta oblicua. Después han estudiado también las estructuras o las partes de las estructuras que se encuentran sometidas a esfuerzos de corte. Entonces han visto distintos tipos de solicitaciones de corte, ¿no es cierto? Y en todo este análisis que hemos hecho, después han estudiado también elementos que se encuentran sometidos a torsión, ¿no es cierto?, esfuerzo de torsión, y también algo han visto del fenómeno de pandeo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, siempre teniendo en cuenta esas consideraciones en lo que respecta a la estructura, y también podríamos decir a las fundaciones de un puente, que son importantes, se cumplen las tres condiciones que toda estructura debe tener, que es la condición, primero, de resistencia, que implica que las tensiones de trabajo de la pieza o del elemento estructural sean obviamente inferiores a las tensiones admisibles del material afectadas por un determinado coeficiente de seguridad. Después, otra de las condiciones es la denominada condición de rigidez, que es la que garantiza que la estructura, en función de las características de su forma y del material que la constituye, a través de algo que ustedes habían dado en denominar el módulo de rigidez al esfuerzo axil, a la flexión, o el módulo de rigidez, digamos, a las deformaciones por corte, sufren estas estructuras deformaciones que son compatibles con la funcionalidad de las mismas. Esto quiere decir que se pueden usar para aquello para lo cual han sido diseñadas, sin superar ciertos valores límites de deformación, por ejemplo, que las harían inservibles. Entonces, nosotros tenemos que analizar las estructuras y ver, o mejor dicho, mirar la estructura, y fundamentalmente el ingeniero tiene que definir, en base a sus conocimientos,
y en base a las cargas, es decir, al tipo de solicitación de que se trata, cuáles son los esfuerzos que van a inducir esas cargas en las distintas partes de la estructura. Desde, digamos, la parte superior a la cota de fundación, de apoyo de la fundación, que puede ser directa o indirecta, como ustedes han visto en geotecnia. En definitiva, más adelante vamos a definir qué es la estructura, pero básicamente yo les diría que lo grandioso de la ingeniería es que ustedes van a diseñar la estructura. Entonces van a definir, si ustedes le dicen necesitamos un puente que tenga 100 metros de longitud, es distinto si el puente tiene que tener 300 metros de longitud. Y bueno, vamos a ver cómo lo apoyamos, vamos a ver cuáles son las mayores luces que podemos tener de acuerdo a, digamos, nuestra capacidad constructiva o de montaje de las piezas que se traten. Es decir, vamos a realizar un análisis global de las circunstancias y del contexto que nos está indicando cuáles son las posibilidades que yo tengo para desarrollar o diseñar la estructura del puente. La estructura, en definitiva, se los adelanto, definir una estructura significa determinar cuál es el camino que van a seguir las fuerzas en las distintas partes que la constituyen para encontrar el equilibrio. Fíjense, ustedes son personas, todos los seres humanos somos personas que, en definitiva, tenemos una estructura. Nuestra estructura está formada por nuestras partes rígidas, que son generalmente, digamos, los huesos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos sometidos, obviamente, al peso propio, incluso a las fuerzas de inercia, porque si nosotros damos un salto, bueno, nuestra masa se va a aplicar con una cierta aceleración y el impacto va a ser distinto. Sin embargo, si analizamos el problema estático, lo que buscamos nosotros es siempre estar en un estado de equilibrio, cuando estamos sentados, cuando estamos parados, incluso cuando estamos acostados. Pero cuando estamos acostados seríamos como una carga distribuida que está aplicada. Cuando estamos parados, nuestra estructura está formada por las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, una de las zonas más pesadas que tenemos es la cabeza. Fíjense, la cabeza apoya ¿dónde? En la columna vertebral, que es una columna que lo mismo que los hombros que descargan el peso de los brazos, van a ir a sostenerse a la columna. La columna también, a través de nuestras costillas, ¿no es cierto?, nuestro tórax, contiene a todos nuestros órganos. Es decir, la estructura resistente del tórax serían, en principio, las costillas que contienen a nuestros órganos, y después los llevan, ¿a dónde apoyan las costillas? La columna. O sea que, en definitiva, la columna está siendo solicitada a pesos que tienen distinta magnitud de acuerdo al tamaño, ¿no es cierto?, de las distintas partes, y va a apoyar esa columna ¿en qué? En la cadera, la pelvis. La pelvis no es otra cosa que una viga, de forma muy rara, ¿no es cierto?, y de una sección transversal variable también, que a su vez tiene dos apoyos, que son nuestras piernas. Y nuestras piernas apoyan nuestros pies, que son la fundación, podríamos decir, de nuestros cuerpos. ¿Y qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos obtener la reacción a esa carga de solicitación que es nuestro peso. Entonces, si pisamos en un suelo firme, una losa de hormigón, no vamos a tener ningún problema. Ahora, si lo hacemos en el barro, por ejemplo, ha llovido y pisamos en el barro, nosotros vamos a hundirnos ahí, vamos a hundirnos hasta una cierta profundidad en donde encontraremos la reacción necesaria para equilibrar nuestras cargas. Y si nos tiramos al agua en una pileta, y bueno, recién como el fluido, ¿no es cierto?, no provee de una reacción, entonces vamos a llegar al equilibrio de nuestra carga recién cuando apoyemos los pies en el fondo de la pileta. Vale decir, las estructuras, nosotros tenemos que estar en equilibrio. Y los puentes son estructuras. Entonces, diseñar la estructura de un puente no es nada más y nada menos que definir el camino que van a seguir las fuerzas, de manera tal de determinar que cada parte de la estructura sea capaz de resistir en función del material y la forma que tienen, cumplir con las tres condiciones. Yo les he dicho dos: la condición de resistencia, la condición de rigidez. Y falta una, que es la condición de estabilidad.
que esa tiene que ver justamente con el proceso del pandeo. Las estructuras comprimidas, a veces, por determinadas magnitudes de esfuerzos, o las traccionadas incluso, pueden sufrir efectos de inestabilidad del equilibrio. Entonces, esa inestabilidad del equilibrio, ¿qué consiste? Como su nombre lo indica, es que el equilibrio no es estable, no es duradero. Entonces, existen posibilidades de que falle, y generalmente si falla esa parte es una falla brusca, una falla repentina. Es decir, es algo que, digamos, es un proceso dinámico el pandeo, en donde es como una bola de nieve que se va incrementando el proceso de falla hasta llegar a la rotura. Por eso tiene que ser verificado. Ustedes vieron los edificios esos que cayeron en Miami, tuvieron una falla brusca, precisamente porque se modificó la longitud de pandeo de un par de columnas que eran las que resistían parte del peso de toda la estructura. Entonces, hay estructuras que tienen capacidad o resiliencia, llamémosla así, para reacomodarse, redistribuir las cargas, pero otras no, la mayoría de las veces no, porque las estructuras tienen que ser construidas en todas sus partes de la mejor manera posible, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Y esto es como una cadena, la cadena falla cuando falla uno de sus eslabones. Entonces, tenemos que considerar que cada parte de la estructura es importante. ¿Alguna pregunta o comentario quieren hacer respecto a esto? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha perfecto. Sí, profe, se escucha. Bueno, yo quería que hicieran alguna pregunta, si es posible, pero parece que no tienen ganas. Será el otoño que les ha dado esa cuestión. Esperemos que no. Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense, acá qué pongo. Acá les estoy mostrando cuáles son las componentes del puente, de un puente. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Y porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a definir y cómo las vamos a denominar a cada una. Incluso en los libros y en la bibliografía que ustedes tienen, van a ver que reciben por ahí distintos nombres. Básicamente el puente consta de una superestructura, que es esto. Acá vamos a ver si lo podemos marcar, sí. Vamos a poner punto láser, puntero láser. Miren, la superestructura es esta parte, constituida por generalmente el tablero del puente. Pero puede haber la superestructura, en el caso de un puente colgante, no es solamente el tablero o un puente atirantado, sino que también es la parte superior del puente, por eso se llama superestructura. Después tenemos los apoyos, que son de dos tipos, las denominadas pilas intermedias, como en este caso, y los estribos. Ya vamos a estudiar cada uno de ellos y todas las distintas posibilidades que existen para construirlos. Los estribos pueden ser de distintas formas. Acá vemos un estribo, acá, en donde tiene muros de ala, que se llaman. Los muros de ala, como les decía yo en la clase pasada, generalmente, fíjense en este dibujo, el terreno natural es este. Es decir, es lógico que haya una pendiente hacia el río. Si yo quiero construir un puente, voy a determinar la altura, ya vamos a ver cómo se determina cuál es la altura y la longitud del puente, y una vez que tenga eso, voy a decir, bueno, esta es la cota de rasante. Entonces yo, desde acá, que es el terreno natural, voy bajando con el terreno natural, sin embargo, yo tengo que tener esta cota a esta altura, a esta distancia del punto de apoyo, tengo que tener esta cota. ¿Me aguardan un minuto, por favor?
Disculpen, ahora seguimos. Bueno, les decía yo que las estructuras, entonces nosotros tenemos que llegar con esta cota y entonces tenemos que hacer un terraplén o un acceso que forma parte del acceso. Ese terraplén puede tener un talud natural y una caída, pero este material tiene que estar a resguardo de las eventuales crecientes del río. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan estos muros de ala por dos cuestiones. Primero, para que no se erosione el pie del talud, y también para contener el derrame que se produce en la sección transversal a consecuencia de la diferencia de cota entre este punto y el pie del talud. Del otro lado, hay otra solución que es también un estribo. Este es un estribo con muros de retorno, le llaman acá. En realidad este es un estribo que se suele llamar en U, ¿no es cierto?, en forma de U, en donde se ha contenido el terraplén en el interior de una estructura. Es un recinto semicerrado, ¿por qué? Porque acá tiene la apertura, y ustedes ven lo que hacen los muros es contener ese terraplén para evitar que se produzca este derrame. Esto puede suceder en muchos casos cuando no se tiene, digamos, la posibilidad de invadir sectores próximos a la calzada. Si ustedes van, por ejemplo, por la calle Duarte Quirós, al llegar a la calle, al viaducto de Duarte Quirós, que está en la intersección de Caseros y Duarte Quirós, ahí van a ver, la bajada Caseros, van a ver que los muros son de este tipo, es decir, son muros cerrados. ¿Por qué? Porque no hay espacio ahí para permitir el derrame del terraplén. Los estribos, ya lo vamos a estudiar en detalle, son unas cuestiones, son elementos muy importantes en el puente, porque tienen varias finalidades. Y después están las pilas. Las pilas son los apoyos intermedios. Los apoyos intermedios pueden ser de distinto tipo, pueden ser pilas pared, como en este caso, pueden ser columnas separadas, pueden tener una sola estructura y sin ser pared, tener una especie de viga de bancada arriba de mayor longitud o de mayor dimensión, un fuste, podríamos decir, de la pila, y después una viga de bancada que reciba como apoyo las cargas de la estructura, de la superestructura. Hay que tener algunas consideraciones en cuenta al diseñar estas pilas. Si se trata de un viaducto, es decir, si estamos sobre otra autopista o sobre una ruta o queremos salvar un desnivel en donde no hay agua, bueno, la forma de las pilas no está condicionada, mientras que si se trata de un curso de agua, sí, porque esas pilas van a quedar en el medio, por ejemplo, de un río, y ante una creciente es importante que tengan determinadas características para evitar que allí se produzcan dos cosas. Primero, la obstrucción del cauce mediante algún elemento que sea arrastrado, y también tratar de evitar que con su diseño se produzca un efecto de socavación a raíz de que se despega de la pila por la forma, ¿no es cierto?, la capa límite. Si se produce digamos, el desprendimiento de la capa límite en ese flujo hidráulico del río alrededor de la pila, se produce generalmente una curva de un remanso, es decir, aumenta la velocidad, se produce una depresión de la superficie del agua y un vórtice que termina socavando, erosionando la base de la pila y eventualmente su fundación. Entonces, todas esas consideraciones, como verán, tienen cuestiones hidráulicas, el diseño de un puente también, no es solamente eso. Bueno, si seguimos, ya seguimos, espérense, tengo que volver acá para poder pasar. La superestructura. Entonces, ¿qué he hecho yo acá? Y he hecho una cosa que tengan ustedes, por eso está puesto esto. Yo la he definido de manera más concreta, más allá de las palabras que le estoy dando para explicarme. Es la parte constituida por los diferentes tipos de tableros de puente. Estos tableros, en el caso de los puentes viales, están formados fundamentalmente por un elemento que se utiliza para recibir las cargas. El tablero, ¿qué función tiene? Recibir las cargas. O sea, es en el caso de un puente ferroviario,
el tablero va a ser en donde estén ubicados los rieles que van a recibir las cargas de los vehículos de transporte que tienen las vías, es decir, los trenes, que serán las locomotoras, que es lo más pesado, y los vagones. En el caso de un puente canal, ¿no es cierto?, en donde lo que yo llevo es un ducto, por ejemplo, apoyado sobre ese puente, y bueno, van a tener un ducto que va a ser algún elemento resistente, que puede ser una losa, o que pueden ser vigas transversales, ¿no es cierto?, en las cuales apoya ese elemento. En realidad, en este caso, puede haber también un canal, es decir, tener en la parte superior del puente un canal a cielo abierto, cuyo fondo va a ser precisamente, va a formar parte de la estructura del puente. En el caso de un puente carretero urbano, lo que vamos a tener es una losa del puente, que puede ser, generalmente es de hormigón, de acuerdo al tipo. Hemos visto que hay distintos tipos de materiales que se pueden utilizar en los puentes. Yo podría hacer el elemento de los tableros, podría ser un tablero de madera, por ejemplo, si es un puente para que pase un vehículo liviano. Entonces puedo hacer con vigas de madera colocadas uno al lado del otro, una estructura, las puedo unir entre sí, por ejemplo, mediante una brida o un zuncho, las puedo zunchar a todas las maderas, o puedo perforarlas, con lo cual tengo que tener en cuenta la disminución de la resistencia y poner un tornillo y después darle una compresión para evitar que trabajen de manera independiente. Entonces estoy construyendo mediante la compresión que le doy, ¿cierto? Evito el resbalamiento de una respecto de otra y constituyo como una especie de losa de madera, por así decir, o una superficie de apoyo de madera, cuya finalidad es recibir las cargas, las solicitaciones. Se materializa una superficie de rodamiento o una superficie, en el caso de un canal de transporte del agua o del fluido que se trate, y esta superficie distribuye sobre los elementos resistentes, es decir, la losa del tablero de un puente o de la superestructura tiene que resistir sus tensiones locales, pero no resiste, no es el elemento resistente del puente. La función de la losa es transferir las cargas distribuyéndolas sobre los elementos resistentes. Nadie puede pensar que una losa que tiene 15 centímetros de espesor vaya a ser un elemento resistente en un puente de 10 o 15 o 20 o 28 metros de luz, porque no tiene la rigidez adecuada. Entonces, si yo no tuviera un elemento resistente ubicado debajo de él, se deformaría hasta romperse. ¿Qué es lo que sucede? Se puede hacer la losa apoyada sobre vigas principales o se las puede construir a la losa junto con las vigas principales. Entonces, la losa forma parte, en este caso, no solamente cumple la misión de distribuir las cargas que recibe sobre la estructura resistente, sino que también forma parte de la estructura resistente. Entonces, esa es una cuestión a tener en cuenta. Yo puedo hacer un puente cajón, por ejemplo, una viga cajón. ¿Saben lo que es una viga cajón? Es una viga cerrada que resiste mucho la torsión, puede ser de forma trapezoidal o de forma rectangular, como un cajón, una viga en donde tenemos una losa superior, una losa inferior y dos elementos verticales. Bueno, ahí la losa forma parte de la viga cajón, o sea, forma parte del elemento resistente. Si la losa está apoyada sobre otras vigas, que pueden ser de hormigón o de otro material, entonces obviamente no va a ser resistente, sino que va a ser un elemento que transfiere cargas de una parte a la otra. Las vías principales son las que permiten al proyectista plantear una serie de alternativas técnicas, soluciones estáticas o hiperestáticas. Ahí que tenemos que analizar la luz del puente, tenemos que analizar cómo son las dilataciones que van a ocurrir. También es muy importante el sistema constructivo que se haga, ¿no? Yo puedo hacer vigas simplemente, lo más fácil generalmente, y lo que más se utiliza y está difundido en nuestro ámbito, son vigas simplemente apoyadas. ¿Por qué? Porque las vigas simplemente apoyadas, primero no tienen que tener conexión con la siguiente. En cambio, una viga continua tiene que estar conectada con la siguiente, para lo cual el proceso de transporte, si es de más de 20 metros de longitud, sería complicado.
Entonces, además, tendría que tener algún tipo de articulación para hacer una viga continua y diferenciar los tramos. Entonces, lo que se usa es una serie, o sea, una al lado de otra y una atrás de otra, colocar vigas simplemente apoyadas que sirven de apoyo a las losas. ¿Cómo pueden ser estas vigas? Pueden ser de hormigón armado, de hormigón pretensado, de hormigón posttensado o metálicas. Cualquiera de las soluciones, en el caso de que fueran metálicas, si tuviéramos una losa de hormigón, sería una estructura de tablero mixta. Si ustedes ven en Estados Unidos, por ejemplo, el puente Golden Gate, ese que está en la Bahía de San Francisco, una estructura metálica que tiene una losa por la que transitan los vehículos. Y esa losa no es metálica, obviamente es de hormigón. Entonces, bueno, ustedes van a tener que evaluar si se trata de un puente de un solo tramo, quizás les convenga hacer un pórtico, por ejemplo, una estructura porticada si las luces no son grandes. ¿Y por qué sería inconveniente Quaglia? A ver, Chain Quaglia. ¿Usted es algo del ingeniero Quaglia? No, no, nada. Bueno, menos mal. El ingeniero Quaglia era un gran calculista de Astori. Excelente. Por eso pensé que sería pariente. Y él ha hecho un montón de puentes, de superestructuras de puentes. Desgraciadamente falleció hace unos años en un accidente, pero realmente era un capo de estas cuestiones. Un tipo muy, muy conocido, de mucha experiencia. Bueno, y les decía que la estructura del puente es importante porque digamos, contiene todos estos elementos que tienen que ser analizados. Por ejemplo, si hacemos una viga continua, si hacemos una viga simplemente apoyada, si hacemos una viga cajón, vamos a tener distintas características. Además, tenemos que ver el tipo de la sección transversal de las mismas y el material constitutivo. Bueno, esto respecto de la superestructura. Si seguimos un poco más, acá les he ejemplificado algunos cortes de las secciones transversales de dos puentes, por ejemplo, del tablero en una superestructura. Ahí vemos, por ejemplo, en la parte superior, vemos, este sería una pila, que se construye la pila intermedia, con un cabezal prefabricado, puede ser una pieza de hormigón, que se coloca sobre el pilote de hormigón prefabricado o hecho, esto puede ser un pilote de hormigón que tiene, o puede ser hecho in situ con un encofrado metálico. Entonces, si ustedes ven toda la avenida de Circunvalación en la zona del Chateau, tiene este tipo de puente. Es decir, no son tantos cilindros, tantos pilotes que llama pilote de hormigón, en realidad son columnas de hormigón de sección circular que se colocan 3 o 4 también en la Monseñor Pablo Cabrera, la Voz del Interior, esos puentes que se han construido ahí en la avenida Japón, a la altura de la avenida Japón y a la altura del camino de los Bulevares, ustedes van a ver que están soportados, los puentes están soportados sobre este tipo de pilas. Son columnas circulares que deben tener 1 metro de diámetro, un poco más tal vez, y que apoyan sobre una viga que se llama viga, acá le ponen cabezal prefabricado. En realidad yo le llamo viga cargadero, porque es la viga de carga o viga de bancada. En el caso de los estribos se llama viga cargadero, y en el caso de las pilas, viga de bancada, porque es la que recibe la carga de estas vigas, que son vigas doble T prefabricadas seguramente, que están constituyendo la estructura resistente del tablero del puente. Y después tenemos acá la losa, que puede tener una carpeta asfáltica, ¿no es cierto? Y las veredas, que es una sección transversal típica esta. Pero después lo vamos a ver más en detalle, porque como verán, no solamente es la estructura, sino también todo el tema de digamos, distintos elementos componentes de la sección transversal de un puente. Acá tenemos una estructura que está constituida por es una estructura que se llama celular, o mejor dicho, constituida por vigas cajón. Las vigas cajón son elementos huecos, ¿cierto?, que permiten el paso después de otras instalaciones por su interior,
tienen una gran rigidez a la torsión, son importantes porque resisten bien las deformaciones torsionales. Recordemos que la torsión es una solicitación que surge en la sección transversal a raíz de la existencia de las denominadas tensiones rasantes o de corte que producen un momento de giro alrededor del centro de corte. Y entonces estas piezas tienen una especial resistencia a la torsión dada por el módulo de rigidez a la torsión. Son muy adecuadas, sobre todo cuando tenemos puentes en curva, porque permiten absorber bien esos momentos adicionales que se generan a raíz de las fuerzas centrífugas y que son transmitidas. Fíjense, en una curva, el auto que viene circulando a una determinada velocidad, supongamos que no tiene peralte la curva, generalmente en los puentes es muy raro que exista peralte, salvo que sean muy largos y curvas de mucho diámetro. Entonces, cuando se produce la curva, el auto tiende a irse, digamos, ¿y qué lo retiene en la curva? Y la fricción que hay entre los neumáticos y el pavimento, o sea, la carpeta de rodamiento, carpeta de desgaste que se llama. Entonces, si ustedes vienen, por ejemplo, en el puente este que hay en la Cañada, ahí en la altura, en la costanera norte, que sale a la Cañada, ese puente nuevo, es un puente en curva, es una curva que es de radio variable, creo, me parece. Si ustedes vienen fuerte y el auto tiende a irse, es decir, tienen que disminuir la velocidad, por eso han puesto unas lomadas. Pues si ustedes vienen a 60 km por hora, como el pavimento es asfáltico, no es de hormigón, tiene poca adherencia y se va a deslizar el vehículo a 60 km por hora, esa curva no se puede tomar, ¿no es cierto? Entonces, salvo que sea un auto especial, pero generalmente los autos comunes no, porque no tienen los autos la suficiente rigidez para absorber esa torsión y entonces se transfiere a través de las ruedas al pavimento y al vencerse la capacidad de rozamiento entre la cubierta y la superficie, se produce ese resbalamiento o patinamiento que hace que el auto se desplace hacia la izquierda, digamos, si ustedes van girando. Entonces, es importante, como ven, no solamente la losa del tablero, sino también el elemento de contacto, que es la carpeta de desgaste, que puede ser asfáltica o puede ser de hormigón. Bueno, otro elemento, acá tenemos, fíjense qué distintos. Yo le estoy poniendo acá algunas distintas posibilidades que hay, ¿no es cierto?, de estructuras de puente. Acá tenemos un puente en donde las vigas principales están invertidas, ¿no? Aparentemente esta es una estructura metálica que está apoyada sobre las pilas, ¿ven? Esta es la pila, y acá tenemos, la viga, sería la viga, digamos, acá le llama sección del puente con viga transversal, soporta cables. Entonces, ¿qué es esto? Esta es una viga de hormigón armado, que está obviamente a la parte superior de alguna pila, que debe venir para acá abajo, y tenemos una estructura, digamos, con pilares y cables. Es una estructura metálica esta. Acá se pueden ver los cables principales, y esa estructura metálica es la que equilibra en el tramo la carga que apoya sobre esta losa, que es la parte superior, y acá está la carpeta de rodamiento. Entonces, hay muchas soluciones para salvar un vano. No todos los puentes son iguales. Este es un puente que se llama, sería un puente en donde la calzada es inferior. ¿Por qué? Porque la estructura resistente no es esta viga de bancada, lo único que hace es permitir el apoyo, o sea, provee de la reacción en los puntos extremos de la viga. Lo que genera la estabilidad y evita la deformación son los cables que están tensados en la viga esta que es metálica, o estos elementos metálicos. Puentes de esto, por ejemplo, hay bueno, distinto, ¿no?, en otra magnitud, es el puente, por ejemplo, que une Chaco con Corrientes, es decir, que está sobre el río, el puente General Belgrano, está sobre el río Paraná. Entonces, ese puente es una tensoestructura
que tiene torres, por supuesto, no es como esto es un puente corto, diría yo, en donde no tiene más de 10 o 15 metros de longitud, o 20 puede llegar a tener, pero por las dimensiones que acá aparecen, fíjense, necesitamos una trocha de 3 metros. Esto es posiblemente no para un vehículo, sino para un ferrocarril o un vehículo liviano, 3 metros, o un camión pequeño que permita, digamos, atravesar algún obstáculo que existe. Bueno, las estructuras intermedias, ¿qué son? Son los estribos y las pilas. En el caso de los estribos del puente nos referimos a aquellos apoyos extremos que cumplen con las siguientes funciones. Los estribos se llaman así porque viene del tema, ¿qué entienden ustedes por estribo? El estribo en una montura, ¿no es cierto?, de un caballo, es el punto en donde se apoya el jinete. El jinete se puede parar sobre los estribos. Es decir, es donde encuentra la reacción el peso del jinete cuando está parado. Cuando está sentado, no, pero cuando está parado, no. Cuando está parado es donde apoya todo el peso del jinete. Bueno, entonces, y son los estribos, se denominan así a los apoyos extremos. Aparte de trabajar como una pila, es decir, de tener todas las solicitaciones, que ya vamos a ver cuáles son, de una pila, de un puente, también tiene que contener el terraplén de acceso, que es muy importante eso, porque le genera, obviamente, las pilas no tienen ese tipo de solicitación. Las pilas solamente reciben la carga de la superestructura. Estos, los estribos, reciben la carga de la superestructura y todas las fuerzas que surgen a raíz de la existencia de un terraplén de acceso. Entonces, los estribos, aparte de ser, serían una pila que a la vez es muro de contención o muro de sostenimiento. ¿Está claro? Entonces, son particulares. Estribos hay solamente 2, pilas puede haber muchas, de acuerdo a cuál sea la luz del tramo, de los distintos tramos del puente. Y también tiene una tercera función, que es servir de apoyo a la losa de aproximación, que permite la transición del terraplén hacia la superestructura. Ya vamos a hablar más en detalle de este elemento tan importante en un puente. Acá les he hecho un esquema en donde aparecen, ven lo que les decía, la superficie de rodamiento, que puede ser de concreto asfáltico o una losa, la que está por encima de la estructura del puente, que tiene la losa. Esto puede ser, generalmente en los puentes urbanos, lo mejor es que sea asfáltico. Si ustedes van por la circunvalación, la avenida Circunvalación, van a notar distinta calidad de la circulación si se trata de pavimentos asfálticos o pavimento de hormigón. El pavimento de hormigón es rugoso. Entonces, ¿a qué contribuye el pavimento de hormigón? A la, digamos, abrasión, o mejor dicho, a desarrollar un coeficiente de fricción más alto. Entonces, si yo vengo en un pavimento de hormigón y freno, voy a tener mejor respuesta que si lo hago en un pavimento asfáltico. ¿Estamos? Porque en un pavimento asfáltico, tanto el asfalto es, en definitiva, una especie de... El asfalto es un producto que, digamos, tiene más, digamos, es más parecido a una cubierta que el hormigón. Entonces, la fricción que desarrolla el asfalto, la cubierta respecto al asfalto, es mucho menor a la que desarrolla la cubierta, digamos, el neumático, respecto a una superficie de hormigón. Entonces, si ustedes van por la avenida de Circunvalación, van a notar una distinta calidad, un distinto ruido al circular, ¿no es cierto? Y un desgaste obviamente menor de las cubiertas en el pavimento asfáltico que en el pavimento de hormigón, pero la seguridad es distinta, porque en caso de hubiera humedad, ¿no es cierto?, es mucho más fácil, digamos, frenar en un pavimento de hormigón que en un pavimento asfáltico. Bueno, y acá están los distintos nombres con siempre cada bibliografía, de acuerdo a la nacionalidad de quien lo escribió, tiene distintos nombres. Les decía recién, esto es la losa de aproximación. La losa de aproximación ya la vamos a estudiar, un elemento de transición entre el terraplén y el puente. Acá tenemos la pila, que como habíamos dicho era de cilindros. Esto le llaman martillo, era lo que nosotros llamábamos viga de bancada, que es la que recibe a las vigas principales, porque acá tenemos la losa, pero en ningún lado habla de estas vigas, que son las vigas principales que reciben la carga. Estas vigas principales que ven son 3,
apoyan en el estribo, en esta primera pila, entre la primera y la segunda, entre la segunda y el otro estribo. Están colocados tanto en el estribo como en las pilas los apoyos. A esto le llama bastión, yo le llamo paramento frontal del estribo. A esto le llama letón, esto será un muro de ala que puede ser volado con una fundación superficial, como ya les dije, es el que contiene el terraplén. Y por último tenemos la fundación, es decir, que acá tenemos, para repasar, la carpeta de arriba hacia abajo, carpeta de rodamiento, carpeta de desgaste se llama, que puede ser de hormigón o asfalto. La losa, las vigas principales. En el caso de los estribos tenemos esto que le llamaremos, donde están los apoyos, que se llama viga de bancada, que es la zona del estribo que recibe las cargas. Después tenemos este paramento del estribo, los muros de ala, tenemos la fundación con esta viga que se llama viga de cabezal de pilotes, en este caso, y después tenemos los pilotes. En el caso de la pila tenemos los elementos, digamos, que transfieren la carga desde la viga de bancada a el cabezal de pilote y de ahí lo distribuye en los pilotes. Bueno. Si hablamos de los estribos, hemos dicho ya que son apoyos extremos del puente, que soportan las cargas del puente y contienen el terraplén de acceso. Acá vemos distintos tipos, ¿no? Se puede ampliar esto y ven, recibe con esta forma especial la viga principal con su losa, y ese tiene que ser el mismo nivel de la losa de aproximación. Los estribos pueden ser estribos, digamos, de hormigón armado, ¿cierto? O pueden ser, esto es una viga de bancada y este es un pilote o pila, ¿cierto? Es un falso estribo, se llama, porque en realidad falta el paramento frontal, que acá está, y acá está, y acá está. En realidad esto es como un dique, o sea, es una estructura de hormigón maciza, de hormigón armado. Este es como el paramento es una pantalla vertical que trabaja como una viga de gran altura, distribuyendo las cargas que soporta por el efecto del empuje del suelo que se daría acá sobre la zona del cabezal de pilotes, o en el caso de ser una fundación indirecta, la fundación directa. Y acá tenemos pilotes. Los pilotes no están unidos uno alrededor del otro, pueden estar cada tanto. Entonces, ¿qué hace esto? Y bueno, el terraplén vuelca para adelante, es decir, va a tener este derrame hacia adelante. Entonces eso me va a hacer obligar a que si acá viene un río, la zona de inundación llega hasta acá, yo le tengo que dar una mayor longitud al puente para que no se me afecte este terraplén. Porque si acá se erosiona, y este suelo va a venir de acá y se va a caer la losa de aproximación. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Acá vemos en más detalle qué es lo que es un estribo. En el caso de un puente que está en un curso de agua, vemos acá el suelo natural, el nivel máximo del agua. Esta es la viga principal. Acá tenemos la losa de la carpeta de desgaste, tenemos la losa de la viga principal, una viga T. Esta sería el ala de la viga T, la carpeta de desgaste. Acá tenemos lo que se llama parapeto, que es este muro un murete que se construye sobre la viga de bancada del estribo, y después viene el cabezal de fundación. Vamos a ver qué sigue. Bueno, las pilas son los apoyos intermedios de los puentes. Acá hay distintas tipologías: la pila pared, las pilas columnas. Esta, que es la forma, si ustedes van al puente Maipú, es de este tipo, o este otro, si lo ven. Y esta es también la que existe, por ejemplo, en el caso del puente, los puentes de la avenida de Circunvalación del Chato. Algunos tienen 3 y otros tienen 4. Entonces, ¿qué es esto? En definitiva, esto es un pórtico, ¿cierto? Donde tenemos un pórtico cerrado. Tenemos acá el cabezal de los pilotes, acá tenemos la viga de intel o viga de bancada, y 3 columnas. Esto tiene una rigidez bárbara, sobre todo si las columnas están empotradas, obviamente, en la viga de bancada y a su vez acá. Entonces es una estructura muy resistente. ¿Qué vemos acá? Y acá vemos una pila sometida a distintos tipos de esfuerzo, ¿cierto?
esto tenemos el caso de la flexión compuesta. Las estructuras, generalmente la mayoría de las estructuras de hormigones se encuentran sometidas a flexión compuesta. ¿Qué es la flexión compuesta? Es cuando hay un esfuerzo normal de compresión, transmitido, que es la reacción del tablero, y hay un momento, ¿no es cierto? Entonces, estas son el diseño de los momentos longitudinales, es decir, este diagrama está rebatido, y este es el caso de los momentos. Este sería, digamos, este diagrama está rebatido, iría en realidad en la dirección del puente, o sea, en dirección perpendicular al plano del papel. Y este es el que produce una fuerza horizontal aplicada a la altura de la superestructura en el centro de gravedad. Entonces, ¿qué genera? Es una fuerza aplicada a una cierta distancia, un momento que es lineal sobre este fuste. Entonces, este fuste está sometido a esto y a estas que son las tensiones rebatidas. Nosotros tenemos que sumarlas con su signo y ver cuál es la solicitación máxima que seguramente se va a dar en esta sección, la sección de unión entre la columna esta que llamamos y la viga de bancada, porque ahí va a tener que resistir el mayor magnitud del momento. Y acá hay otro tipo de pilas intermedias, la pila central con apoyo simple. Esto se da cuando yo tengo una viga continua, entonces en un apoyo necesito nada más un apoyo para todo, porque hay un solo tramo, es una viga continua. Acá tengo el mismo caso con dos apoyos, cuando se trata de vigas simplemente apoyadas, una viene y apoya en este punto, la que sigue apoya en este punto y así sucesivamente. Y esta es una pila lateral de apoyo simple. Entonces, ya vamos a ver los apoyos, qué clases son y qué diferencias hay entre uno y otro y cuáles son los criterios para elegir dónde hacer uno u otro tipo de apoyo. Seguimos un poco más con lo que es la subestructura. La subestructura, nos referimos en este caso a los sistemas de fundación que transmiten las cargas de aquellos extractos de suelo que son aptos para generar las reacciones. ¿Qué buscamos siempre? El equilibrio, es decir, buscamos la reacción que nos equilibre, porque si no el puente se hundiría. Entonces tenemos que encontrar un punto, un estrato que tenga la suficiente capacidad, el suelo, una tensión admisible, que sea, digamos, la tensión admisible que va a ser, digamos, la característica en función de la naturaleza del suelo, la humedad, las condiciones de granulometría, de ese punto de apoyo. Y ahí vamos a buscar la reacción, para lo cual ya vamos a ver cuál es el procedimiento de estudio. Entonces, hay dos formas. Las fundaciones directas y las fundaciones indirectas. ¿Esto para qué les voy a hablar si ustedes ya han aprobado geotecnia? ¿Cuándo se hace una fundación directa en un puente? Cuando lo que tengo a poca profundidad, llamemos 1 o 2 metros, es un macizo, por ejemplo, rocoso, de basalto, de alguna piedra sana, que permita apoyar ahí grandes cargas. La roca no tiene que estar fisurada, porque si no, usted calcula en un puente pesa, depende de la luz obviamente, pero puede pesar 3.000 toneladas, ¿no es cierto? Un puente de 100 metros, 3.500 toneladas, repartidas en distintos apoyos. En cada pila puedo tener 600 toneladas, entonces tengo que tener una reacción, o más, 800 toneladas, y también tengo el empuje de los suelos, los estribos, entonces las cosas se complican. Esto es un número que les tiro al azar, pero para significar que son valores de importante carga. Las fundaciones indirectas, que pueden ser mediante pilotes, pozos romanos, etcétera, etcétera, de acuerdo a la naturaleza del estudio del suelo, ustedes van a elegir lo que sea más adecuado. Y acá vemos distintos tipos de proceso de la fabricación del pilote que es pilote a golpes, es decir, por el método de percusión. Son los denominados, no sé si ustedes conocían, los pilotes Franchi. Los pilotes Franchi se dejaron de usar porque generalmente, como este es un método de percusión, sobre todo en zonas rurales se puede usar, pero en zonas urbanas no. ¿Por qué? Porque las vibraciones que origina esto, el golpe, es muy importante y produce serios daños en los alrededores de donde se va a ejecutar la obra. En las viviendas, por ejemplo, asentamientos, o vibraciones, o rotura de vidrio. Sí. ¿Serían los pilotes hincados, estos que dice los Frankie? Claro, los pilotes
Los pilotes hincados son el pilote Franchi, un tipo de pilote hincado. Hay otros que vienen prefabricados y también se hincan, son de hormigón y una punta de acero. Pero esos prácticamente no se usan en nuestro medio. En nuestro medio se usan generalmente los pilotes preexcavados con inyección de lodo bentonítico, que tienen varias ventajas que ya lo vamos a ver. De cualquier manera, ustedes en geotecnia han estudiado este tema y saben perfectamente cómo se usan. Yo les voy a explicar como un bonus track en una clase cuando veamos las fundaciones más adelante cómo se hacen, pero no es una gran cosa. Bueno, acá están las distintas etapas. Y acá vemos los distintos estados, después mírenlo, en el caso de cómo se va haciendo un pilote que puede ser hincado, este es un pilote en donde se hace un emboquillamiento de la perforación. Este es un pilote en un suelo que obviamente no es desmoronable, porque si no, no se podría hacer. Y ahí están las distintas etapas. Pero esto ustedes lo tienen ampliamente visto en geotecnia. Y diferentes partes que integran un puente, ya lo hemos visto, así que se acabó, me parece. Sí, ahí termino. Bueno, ¿han entendido qué es lo que no entienden, qué es lo que quieren hablar? ¿Ya habían leído esto o no? ¿Habían visto algo? ¿No? Profe, Chorro. tengo una consulta. La elección de si se hace hormigón in situ, una pila, por ejemplo, si se hace con hormigón in situ o se coloca un prefabricado, ¿es básicamente por el lugar en donde se va a hacer el puente? Generalmente las pilas se hacen in situ el hormigón, porque como las pilas tienen mucha armadura generalmente, no se pueden prefabricar, no puede prefabricar una pared, digamos, que tenga el peso. Necesitarías una grúa muy grande para colocar una pila, depende obviamente del puente. Si el puente tiene 10 metros, sí lo podés hacer prefabricado, pero se usa muy poco. Yo no he visto ninguno en Córdoba. En Córdoba todas las estructuras intermedias de los puentes se han hecho in situ, con hormigones in situ, porque se arman in situ. Las armaduras son importantes. Calculen ustedes que tienen 3 columnas o 4, generalmente son 3 columnas de 1 metro que resisten todo el peso de la superestructura. Entonces, están un poco más cargadas que las columnas de los edificios, que ya hay muchas que están muy cargadas. ¿Está claro, Aramayo? Sí, gracias. Profe, para ¿Claro? hacerlas in situ, No le se escucho. tienen que... ¿Cómo hace si, por ejemplo, está el río? ¿No se escucha? Sí, ahora le escucho. ¿Cómo hace con el río? Depende del caudal que tenga. Si Lo el tiene caudal- que... Sí, El ¿cómo río haría con el primero, río? el río Suquía, por ejemplo. Río Suquía, ¿qué se hace? Se busca construir el puente en una época de estiaje, es decir, ahora en el invierno. Digamos, las fundaciones se empiezan en el invierno. ¿Cómo se hace? Se hace un desvío del río. Entonces el río, si ustedes ven dentro de 1 mes, 2 meses, el caudal del río Suquía puede llegar a los 350 metros cúbicos por segundo. Y en la época de estiaje tiene 9 metros cúbicos por segundo, el mínimo. Entonces, lo que se hace es desviar ese curso de agua hacia un lado del cauce del río, con trabajos de excavación, ¿no? Se construye como un canal en la tierra, se construye de este lado, después, digamos, se construyen las pilas en seco, y después se cambia el curso del agua y se construyen las otras. Si hay una pila intermedia, lo mismo. Así se hizo, por ejemplo, el puente Maipú, se hizo el puente Turín, se hizo el puente, todos los puentes que se han construido, porque uno tiene que empezar haciendo la fundación, y para hacer la fundación lo tenés que hacer, tenés que meter una máquina ahí para hacer la fundación, un camión con la torre para hacer los pilotes preexcavados, o si son hincados también. Entonces hay que hacer un terraplén de acceso de cada lado, obviamente. Por ahí, para canalizar el puente y darle mejor cuestiones, se pueden colocar caños en el canal, y se hace incluso un puente por arriba de tierra. Entonces eso permite que se circule por arriba de un lado a otro, porque si no hace eso, es como hacer un puente de servicio, digamos, con caños. Se hace una batería de caños, considerando el caudal de estiaje, porque si viene una creciente, se lleva todos los caños, ¿no? Así que hay que
En diversas obras se ha hecho esa solución, con lo cual, bueno, se puede trabajar primero en un lado y después el otro. ¿Está claro, Manuel? Claro, sí, sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo digo, si hay 60 y pico de inscriptos, ¿por qué estamos solamente, ya les digo, voy a dejar presentar, así nos habla, 43? ¿Qué pasa? ¿Todos los demás son de River? No puede ser. Yo soy de River y estoy dando clase, o sea, es un luto muy, muy breve el que he hecho. No, digamos, no me cambió la vida. Bueno, pero yo quisiera que todos participen y que todos digan, digamos, lo que piensan y hagan preguntas. Esa es la idea. Por eso es que les subo primero, les voy a subir ahora la clase que sigue, así ustedes pueden mirarla y les surgen las dudas. Les recuerdo que una de las condiciones que tiene este sistema es precisamente que ustedes intervengan. Si no intervienen, estamos al horno, porque por más que pongan las cámaras, por ejemplo, Sofía Bato. ¿Sofía Bato está doble? ¿Por qué está doble, Sofía? No, profe. ¿Tiene cámara? Bueno, ahora están todos. ¿Sofía está también? No lo veo. Sí, ya la aprendí. Adat. Sí, acá estoy, profe, pero Lara, Liz. no me anda la cámara de la compu y no sabía si ponerme duplicada porque no quería duplicada. Ponga el celular nomás. Sí. ¿Para qué quiere la compu? Si usted no habla. No. Tomás Calvo, Funes. Ahí está, Tomás, ¿ve? Me anda mal el internet, profe, entonces apago la cámara por un rato. Ya Bueno, se escucha tilado. bueno. ¿Usted está acá en Córdoba? Sí, estoy acá en Córdoba. Bueno. Soy de acá. Bueno. Che, ¿alguna duda? Marcelo Domínguez, que lo veo inquisitivo con esa mirada. ¿Me escucha? ¿Cómo le va, profesor? ¿Bien? Bien, sí, Bien. se escucha claro. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario quiere hacer? ¿Alguien ha visto cómo se construye un puente alguna vez? Profe, yo vi un video una vez que se hacían como con chapas, se hacía como si fuera un encofrado, y con una bomba se sacaba agua y así se podía hacer la fundación. No sé si eso se podía, si se hace eso acá. Sí, esos son tabletacas. Ya Ah, les voy a bien, claro, explicar el tabletaca de cosas. procedimiento. Ah, bien. Claro, las tablestacas, con esas tablestacas usted construye un recinto y comienza a deprimir el nivel del agua. Deprimir mediante bombas, porque por más que usted desvíe el río, como les expliqué, debajo del río hay otro río que se llama subalvio. Entonces, es imposible evitar que venga el agua. Yo no sé si les conté que vi la película Seinfeld. ¿Les conté la clase pasada? Es una película es una película, en realidad no tiene nada que ver con la ingeniería, pero hay una parte interesante en la que yo rescato, que me interesó porque la Torre Eiffel es un monumento extraordinario y cómo le hicieron hace 120 años aproximadamente. Entonces se me ocurrió verla por eso. Y vi que cómo hizo el tipo Eiffel para construir la fundación, porque la Torre Eiffel tiene 320 metros de altura, tiene 25 millones de remaches, para que tengan idea, las estructuras de acero, cómo las subían en esa época, cómo hacían las uniones, sí, con grúas que eran totalmente distintas, imagínense 120 años. Y todo lo hicieron gracias a que, aunque parezca mentira, los franceses hicieron su monumento más grandioso en base a un descubrimiento, a un desarrollo de los ingleses, que fue la máquina de vapor. ¿Y cómo hizo la fundación Eiffel? Agarró, hizo un recinto metálico como si fuera una caja, toda metálica, hermética, ¿no es cierto?, del tamaño de las fundaciones.
y la colocó en los lugares donde iba a ser fundado. Entonces, ¿qué pasó? Eso estaba arriba del agua, digamos, arriba del suelo, ¿no es cierto? Entonces comenzó a cavar hasta que llegó al agua. Y ahí en el agua, ¿cómo hacía para deprimirla? Metía, inyectaba en esa caja que estaba empotrada en la parte inferior del suelo, aire a presión. Entonces la presión del aire evitaba que ingresara el agua al recinto que era hermético. Entonces al evitar que ingrese el agua, comenzó, digamos, bajo presión comenzaban a cavar y a hundir más esa caja de metal, ¿no es cierto?, hasta alcanzar la profundidad que requerían, y ahí después hormigonaron. Entonces hicieron una caja para cada una de las patas, tiene 4 patas la Torre Eiffel, y de esa manera, gracias a la máquina de vapor, pudieron inyectar aire a presión, porque si no era imposible inyectar aire a presión en las cantidades adecuadas para bajar esa especie de estructura perdida que era la base de la fundación, de donde partían la estructura superior de la torre. Entonces, siempre hay iniciativas, se puede hacer. Hay gente que, por ejemplo, para construir diques, congelan el suelo, ¿no es cierto? Y hacen un dique subterráneo. Hay otras que ponen una tablestaca al lado de otra, como decía recién usted, y generan como un dique subterráneo, entonces contienen el agua o disminuye la cantidad de agua que pasa y después la canalizan por algún otro lado. Hay muchas soluciones hay para este tipo de obras. Y el ingenio es cada vez mayor. Yo tuve la oportunidad de estar en el puente Casafú, que ustedes pasan cuando van a Carlos Paz, el que está cerca de la municipalidad. El puente Casafú se hizo, tiene unas pilas que tiene 6 apoyos intermedios, porque son 2 vías cajón. Se trata de cilindros que, yo tengo los planos, ya lo vamos a ver en algún momento. Esos cilindros tienen un cilindro de metal, ¿no es cierto?, que más o menos se hacía así, se posicionaban los cilindros de metal, obviamente esos cilindros de metal se llenaban de agua, entonces se apoyaban en el fondo derecho y se metía por dentro de ese cilindro un trépano, es decir, una grúa había arriba, eso, que lo que hacía era trepanar el suelo de la roca, entonces destruía la roca, y después salía esa grúa y con una cuchara jaula de almeja, jaula de almeja, que es esas que se cierran así, sacaban las piedras, ¿no es cierto?, la roca triturada, seguía perforando, todo bajo agua, eso, ¿no? Cuando se llegaba a cierta distancia, a cierta profundidad, si era muy dura la roca y no se podía romper porque iba a destrozar el útil de este útil que por rotación destruye la roca, entonces como que se tenía que llegar a la profundidad que estaba indicada, se dinamitaba. Entonces, ¿qué hacía? Un buzo bajaba por el agua, colocaba las cargas explosivas en la roca, salía, la hacía detonar. Entonces la detonación rompía la roca y se seguía perforando. A medida que eso pasaba, esta coraza de acero, que era un cilindro hueco, iba descendiendo, ¿no es cierto?, hasta la cota de fundación. Entonces, una vez que estaba ahí, ¿dónde estaba la grúa? Porque estamos en el medio del lago. Entonces, ¿qué se hicieron? Se llamó una empresa que se llama, tiene un nombre italiano, ya les voy a decir, ya me voy a acordar. No me acuerdo, pero era una empresa, Trevi, la de los pilotes Trevi, como la Gloria Trevi, ahora me acuerdo. Trevi es una empresa que se encarga de hacer muelles en distintas partes del mundo. Son un italiano y para hacer un muelle o un malecón como los que hay en el mar, en la zona de playas, como elemento de defensa, hay que meterse en el mar a hacer los pilotes. ¿Y cómo hacen esto? Construyen unos pontones, trajeron 13 semirremolques. En los semirremolques trajeron unos recintos metálicos estancos, como si fueran cajas de metal de grandes dimensiones que iban articuladas entre sí, generaron como una isla flotante, porque estaban llenos de aire. Entonces, eso generaron una especie de balsa
y al medio dejaron un hueco en donde por ahí podía pasar el útil de la máquina esta. Entonces se posicionaba justo sobre el cilindro, se posicionaba donde iba a ser el cilindro, se descendía el cilindro con la grúa, después se metía el trépano, se hacía toda esta operación que le explicaba. Una vez que estaba hecha la perforación hasta la roca, se colocaba, se inyectaba lodo bentonítico, ¿cierto?, en toda digamos, la perforación, se rellenaba, se bajaba la armadura, y se hormigonaba como un hormigón común. La armadura entraba en la roca, no quedaba en la carcasa esta metálica, sino que entraba como 1 metro dentro de la roca. Entonces se hormigonaba eso como se hormigona un pilote con inyección de lodo bentonítico, y después se dejaba, obviamente la armadura salía para arriba de estas columnas que ustedes ven, y esas armaduras que salían son las que están dentro de los cabezales troncocónicos que sirven de viga de bancada a la viga cajón que constituye el puente. Y así, estas se construyeron 6 de estas, en distintos lugares, obviamente. Muy interesante, eso fue en el año 90, 93, 92. Y bueno, realmente una experiencia espectacular, porque ver eso en Carlos Paz, lo teníamos un paso, y yo iba todos los días, así que me hartaba de ver estas cosas, pero es muy interesante. Y después empujamos la viga, es decir, la hicimos afuera y la empujamos para que estuviera en su posición natural. Tiene 120 metros de luz, ¿no?, en 3 tramos. A ver, ¿no? 1, 2, 3, 4 tramos. 4 tramos. ¿No? Bueno. Profe, ¿tiene fotos de eso? ¿Cómo? Si tiene fotos de eso, porque por ahí está bueno ver, cuando ves las fotos. Tengo fotos. Por ahí relacionas. Si la próxima clase nos puede mostrar fotos o lo que sea. No sé si la próxima clase, porque tenemos que seguir avanzando en algunos temas, pero en algún momento del programa les voy a dar una memoria de cálculo de un puente, para que la tengan como machete, pero la tienen que ver por el examen, ¿no? Está bueno porque es un machete que tienen es de un trabajo final de un alumno de la UTN, creo, que hizo. No sé si de la UTN o de la Universidad Nacional, creo, no recuerdo, pero está muy bueno. Es un puente ferroviario sobre la avenida Circunvalación. Y bueno, tiene todos los pasos, los procedimientos. Busqué, o sea, un puente sencillo para que sea claro. Hay puentes que son más complicados, que tienen todo un proceso de montaje. Recuerden ustedes que en un puente no solamente se deben analizar las cargas de servicio durante su vida útil, sino también durante su etapa constructiva. Yo una viga del puente la tengo que hacer resistente, no solo a las solicitaciones que va a tener esa viga de apoyo que hemos visto de la superestructura en la posición que va a estar, sino que la tengo que transportar desde donde la fabrico hasta donde la llevo. Entonces tengo que poner armadura que resista a los esfuerzos que surgen en el transporte. ¿Cuáles son esos esfuerzos? El peso propio. Ustedes imaginen ustedes, una viga doble T de hormigón de 28 metros de longitud y 2,60 metros de alto, que pesa 28 toneladas. Entonces, ¿cómo se transporta eso? Hay un tractor, que es el camión, la parte de adelante un semi, y hay lo que se llama un bogie, que son las ruedas traseras. Entonces se las coloca y se quedan unidas por un cable. Y el chasis del semirremolque, no el tractor, sería la viga. ¿Está bien? Ustedes saben que los semirremolques o cualquier camión, cuando toma una curva, el chasis, ¿qué le pasa? Sufre efectos de torsión. Se torsiona el chasis. De un auto pasa lo mismo. El auto, cuando usted toma una curva, se torsiona. Por eso en las carreras, ¿qué buscan? Le ponen las jaulas antivuelco a más allá de la seguridad para darle rigidez a la torsión a los autos. Entonces, en las curvas, ¿por qué se usan los autos en el TC2000 que tienen cola? O sea, de tricuerpo en vez de los
los que no tienen cola. ¿Han puesto a pensar ustedes eso? Porque le da más rigidez a la torsión, digamos. El auto que tiene el baúl, por así llamarlo, tiene más rigidez a la torsión porque tiene elementos verticales que están unidos por lo que va debajo de la luneta trasera, que hace que se comporte de una manera más rígida en las curvas. Y ustedes piensen, un auto de carrera, la energía que produce, porque todo es interesantísimo. No le he contado el ala del avión, ya le voy a contar algún día del ala del avión. Qué interesante, porque las estructuras, en realidad los puentes están buenos, pero las estructuras nos rodean en todos lados. Un auto de carrera, ¿dónde está la energía del auto de carrera? En el motor. ¿Qué tengo que lograr yo? ¿Qué hace Berta o cualquier diseñador? Lograr que la energía que produce el motor pase en la mayor cantidad posible, ¿a dónde? A las ruedas, que son las que le van a dar la velocidad y le van a permitir ganar una carrera, por ejemplo. Entonces, cuando toda la energía producida en el motor, si el chasis o la carrocería se torsiona y se deforma, al deformarse, ¿qué pasa? Disipa energía. Y al disipar energía es energía que se pierde porque al deformarse, por ejemplo, una rueda se puede levantar y entonces ya no transmite al piso la misma potencia. No sé si me explico. Por eso los Fórmula 1 son tan rígidos son que ahora los tipos van con la cabeza así, haciendo eso en las rectas, van como temblando porque los hacen excesivamente rígidos con el efecto suelo. Prácticamente como si fueran planchados los autos al piso, y entonces alcanzan, se pasa, por eso dice que con el efecto suelo se logra mayor velocidad en las curvas. ¿Por qué? Porque el auto tiene más agarre, no se va a ir fuera de la curva, puede cambiar de dirección y va a seguir apoyado contra el suelo, pero para eso hay mucha energía, se llama downforce, que es la que lo empuja hacia abajo debido al efecto suelo. Pero tiene complicaciones. Entonces, todo en la ingeniería pasa así. Cuando ustedes van en un avión, el avión es una estructura, y las alas del avión son una estructura, y cuando por la inercia el avión quiere seguir derecho y le dicen vamos a doblar, y entonces doblan con los flaps, y el fuselaje quiere seguir derecho y las alas lo giran, entonces hay una torsión de la estructura del avión que tiene que ser resistida. Entonces hay muchísimas, ustedes pónganse a pensar, cualquier cosa, una escalera que ven, un avión, un auto, todos son estructuras. Entonces está re bueno la ingeniería civil, la ingeniería que nos permite analizar las estructuras. Ustedes ven una silla, es una estructura, una mesa es una estructura. Todos los elementos, alguien lo tiene que haber calculado en algún momento, para ver qué espesor le da el tablero, qué espesor le da la mesa. Ustedes hablamos del corte, por ejemplo, el esfuerzo de corte. Piensen ustedes un auto común. ¿Cómo anda el auto? O sea, ¿cuál es el elemento más débil que tiene el auto en toda su tracción? ¿Saben qué? Los tornillos de la rueda. Los tornillos de la rueda son los que transmiten toda la potencia del auto, ¿a dónde? Al piso. Y lo hacen andar. Y son 5 bulones que, ¿cómo tiene que estar verificado el corte? Porque ese par que le aplica la rueda tiene que quedarse quieta, y la llanta, la masa transfiere, y es un esfuerzo de corte que resisten 5 bulones de 1 centímetro de diámetro. Entonces, fíjense lo importante que son las estructuras y el cálculo de ese bulón. Si ese bulón se corta, ¿qué pasa? Y bueno, no va a tener la transmisión. Por eso los camiones no tienen 5 bulones, tienen 18 bulones o 20, y bulones de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque tienen que romper la inercia de estar parado con una mayor fuerza. Cuando ustedes arrancan el auto, imagínense las tensiones de corte que sufren los bulones de la rueda. Porque el auto se quiere quedar quieto. Entonces yo le estoy aplicando un esfuerzo, luego sufrir, digamos, para que se ponga en movimiento. Tengo que romper esa inercia que lo hace estar quieto. Y toda esa fuerza se canaliza a través de 20 bulones que lo hacen mover. Ni hablemos cuando van a 100 km por hora. La fuerza, imagínense la fuerza que soportan esos bulones. Entonces, todo es estructura, y es apasionante si ustedes se ponen a pensar, y van a ser ingenieros, ya les falta poco,
de analizar las cosas así. Cualquier cosa, una chimenea, un mueble, hasta un cuadro, es una estructura. Bueno, hay estructuras que son extraordinarias para analizar. Los puentes, para mí, son una de ellas. Son las estructuras en donde más ha volado tal vez la imaginación de los ingenieros, no de los arquitectos. Los arquitectos hacen sus obras de arte, que son las obras arquitectónicas, y hay algunas que son espectaculares. ¿Alguno de ustedes viajan a Beit? ¿Nadie? Tienen miedo del COVID. Bueno, ahora se están por ir los de Beit, creo que los del año anterior, ¿no? Y van a ir a Europa. En Europa hay estructuras extraordinarias, de las antiguas, creo que les expliqué del Panteón, no sé si les hablé del Panteón la clase pasada, sí, les hablé del Panteón, bueno, pero hay otras estructuras en Berlín, por ejemplo, está el Reichstag, que es el lugar que sería el Parlamento, que es una cúpula de vidrio, toda de vidrio, una estructura, googleenla, Reichstag, y si algún día tienen la oportunidad de ir a Alemania, si pasa esta guerra de Ucrania, porque están ahí al lado, no dejen de ir a Berlín porque vale la pena ver esa estructura. Hay estructuras, las estaciones de trenes de Alemania, de Francia, de París, son espectaculares. Uno dice, uno tiene la Torre Pisa, qué sé yo, las torres que hacían los antiguos, y no conocían el hormigón, eran con ladrillo, mampostería. Entonces, por ejemplo, los griegos tienen las columnas nomás, hay que ir rápido, urgente a techar eso, porque se les va a mover el piso. Todas son ruinas que se le han caído las losas, se ve que no hacían buenas estructuras de techo, mientras que los romanos tienen un montón de cosas hechas. Tienen canales, acueductos dobles, tienen dobles arcos de acueductos, como los tipos tenían que ir a una altura muy alta, así, muy grande, tenían que salvar un valle, hacían unos arcos, y sobre esos arcos, en el centro, ponían otro arco, y ahí arriba iba el puente. Unos genios los tipos, y no se les ha caído en miles de años. Entonces, esas cosas son realmente, uno las ve y son emocionantes de verlas. Así que los felicito por yo, como verán, soy un enamorado de la carrera de Ingeniería Civil. Es la mejor, en realidad no es la que da más, digamos, tiene más salida laboral hoy en día. La ingeniería industrial es el que más salida laboral tiene, pero la ingeniería civil es mejor porque entendemos más cosas, entendemos más las cosas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, ahora les voy a subir lo que voy a dar la clase próxima, que es las distintas etapas del proyecto de un puente. O sea, ¿por qué desarrollé este tema? Este tema lo hice hace algunos años porque dije, cualquiera de ustedes puede entrar a una empresa constructora que no va a hacer las cosas de la vida que tengan que entrar en un estudio y les llega a hacer un proyecto, un puente, que puede ser de 10, 15, 20, 30 o 50 metros, o 100 metros. Entonces, y bueno, hay algunas palabras que no sé si les he comentado que son importantes. Una de ellas es proceso. El proceso, todo es proceso en la vida. Y el proceso del diseño de una obra, o el proyecto de una obra, tiene etapas. Entonces, usted tiene que saber por dónde empezar, y por dónde terminar, y qué hacer al medio. Eso son las etapas del proyecto de un puente. Les puede tocar participar en un equipo, en un estudio de ingeniería, o en una empresa constructora, de las etapas del proyecto de un puente. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y seguramente lo van a aprender porque no es muy difícil. Y después vamos a empezar a ver en particular cada una de las partes del puente. Y los distintos tipos. De puente podríamos dar cursos durante 5 años sin repetir una clase, porque están los puentes colgantes, los puentes atirantados, los puentes empujados, los puentes empoladizos. O sea, es amplísimo el tema debido a las distintas soluciones estructurales y constructivas
Por eso el puente es lo que permite, digamos, volar a la imaginación. Ustedes deben haber ido muchas veces a Buenos Aires, está el Puente de la Mujer, que es un puente que hizo Calatrava en Puerto Madero, que gira. Entonces, cuando viene un barco grande, gira 90 grados a través de una plataforma, en uno de los estribos, tiene un apoyo en otro, no es de punta a punta, gira, pasa por el canal el barco y después lo vuelven a enderezar. Y el tablero es una estructura, un puente atirantado. O sea, el tablero del puente está colgando de tirantes. Si pueden ir a Buenos Aires o van alguna vez, vayan hasta ahí y lo van a ver. Está en Buenos Aires, no es una cosa loca. Obviamente sobre uno de los diques, no es tampoco un río ni un mar. Pero bueno. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta, inquietud, duda? ¿Entendieron la clase de hoy? Sí, profe, profe. todo bien. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase y espero que, yo les voy a subir lo que voy a dar, así lo van hojeando, mirando y bueno, vamos avanzando con el desarrollo de los temas. Muchas gracias, cuídense y nos vemos el lunes Profe. próximo. Ingeniero, De a uno. hago una consulta. Hay un compañero que está en la facultad y tiene mala conectividad y está preguntando si usted sube las clases a algún lado que graba. No, las clases son a ver, las clases presenciales, digamos, este sistema híbrido consta de dos partes.